Ok. Vamos a la segunda parte de Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 10. En estos versículos lo que nosotros leemos tiene que ver, en estos versículos lo que nosotros leemos tiene que ver, hace referencia a lo que es el santuario terrenal. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5, fue la parte que nosotros leíamos en el estudio anterior. Y leemos el versículo del 1 al 5. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada lugar santo. Decíamos entonces en el estudio anterior, en función de la imagen que estamos viendo actualmente, en el cual el tabernáculo, justo donde se ve el puntero, estaba dividido en dos partes. La primera parte era la parte, dice que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo, dice, estaba, el versículo 2 describe los elementos que están dentro de ellos. En ese lugar estaba el candelabro, que está justo en la parte sur, que leíamos en Éxodo, y enfrente de ello, del candelabro, en la parte norte, estaba la mesa y los panes de la proposición. Ahora, los panes de la proposición se ponían cada sábado, eran correspondientes a 12 tortas, y de igual manera, pues iba a estar ordenada en dos hileras. Eso es lo que miramos en el versículo 2. De igual manera, también hacíamos mención del candelero, que lo vemos en la esquina, en la parte izquierda de la pantalla, en el centro, donde iba a estar compuesta por 6 brazos y el vástago justamente en el centro. De igual manera, el candelero iba a tener, digámosle así, 7 lámparas. No olvidemos que también el número 7 es un número simbólico en el cual representa lo perfecto. Luego en el versículo 3 de Hebreos capítulo 9 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, el mismo tabernáculo con una cortina dividía tanto el lugar santo como el lugar santísimo. En este lugar santísimo, el sacerdote podía entrar una vez al año. Dice el versículo 4, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En él, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Y sobre ella los querubines que de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede hablar ahora en detalle. El versículo 4 menciona el cual tenía un incensario de oro. El incensario de oro era el altar donde se quemaban los sacrificios. La única diferencia es que Hebreo lo menciona que está dentro del lugar santísimo, pero cuando leíamos la referencia en Éxodo y en Levítico, nos mencionaba entonces que el incienso o el incienso de oro, perdón, el cual tenía un incienso de oro, el arca del pacto, bueno, estoy confundiendo elementos. El incensario era lo que cargaba el sacerdote. Si le ven en la esquina superior izquierda, ahí se ve lo que el sacerdote y en sus manos tenía el incensario. Esa era las cosas, ¿verdad?, que entraba al lugar santísimo. El altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo, porque el sacerdote entraba todos los días, mañana y tarde, para ofrecer sacrificio. Por ende, entonces, en el lugar santísimo no estaba el altar del incienso. Ahora, esto es lo que nosotros miramos de manera gráfica, lo que Hebreos capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 5 nos presentaba. Miremos entonces el siguiente punto de esta lección, en el cual el santuario terrenal, su ritual. En Hebreos capítulo 9, versos 6, leemos acerca de ello. Dice de esta manera, el ritual del lugar santo. Hebreos 9, verso 6 dice de esta manera, y así dispuestas están las cosas. En la primera parte del tabernáculo entra el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Toda la mañana
y las tardes los sacerdotes ingresaban al lugar santo, en el cual, dice, se utilizaba para realizar los servicios continuamente. Éxodo capítulo 27, el versículo 26, se menciona, dice que cortarían la lámpara del candelero. Y mandarán a los hijos de Israel que traigan aceite puros de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, los pondrás a arder a Aarón, a sus hijos que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo por los hijos de Dios por sus generaciones. Una de las tareas o funciones que hacían los sacerdotes en el lugar santo es básicamente colocar aceite a la lámpara, aunque nosotros podríamos decir que es una tarea sumamente sencilla, pero lo único que podían hacer este trabajo eran los descendientes de Leví, únicamente los sacerdotes. Y noten que lo hacían pues cada día. Otra de las funciones que hacían es ofrecer incienso en el altar del incienso. En el altar. Éxodo capítulo 30, el versículo 7, el versículo 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste la lámpara, lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Además, entonces, de encender la lámpara en el lugar santo, pues también debía de ofrecerse el incienso, quemar incienso. En el día de reposo, la sacerdote reemplazaría los panes de la propiciación que lo encontramos en el lugar santo, pero ninguno debía de entrar durante estos servicios al lugar santísimo. Únicamente esas eran las funciones que hacía el sacerdote todos los días en el lugar santo. Luego, el ritual que se hacía en el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, el versículo 7 nos dice acerca de ello. Hebreos 9, 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. En otro punto, o en este punto, lo que vemos entonces, uno de los rituales que hacía era una vez al año, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El versículo de Hebreos dice, no sin sangre, es decir, necesariamente tenía que entrar con sangre al lugar santísimo. Más adelante vamos a ver en la comparación de Jesús, que Jesús entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre al lugar santísimo. Esta ocasión en la cual el sacerdote entraba era en el día de la expiación. Y leemos en Levítico 16, 26, Levítico 16, el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí Moisés dando la observación o la recomendación hacia Aarón diciéndole que no en cualquier momento, no en cualquier tiempo que él disponga, sino en el tiempo en el cual Dios había destinado. Ahora, ¿y por qué razón y por qué la advertencia? No olvidemos que en el lugar santísimo estaba el arca donde contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, y encima estaba el propiciatorio donde Dios continuamente moraba. Por ende, entonces, debía tener sumo cuidado el sumo sacerdote para entrar ese día. Levítico 16, el versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguno otro haréis, y ninguna obra haréis, ni en el natural ni en el extranjero que mora entre vosotros. El versículo entonces nos está indicando el día que se debía de ofrecer este sacrificio. Era en el mes séptimo, en el día 10, en el cual el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Dentro de los rituales que nosotros encontramos en el lugar santísimo, el sumo sacerdote haría tres cosas. Uno, ofrecer incienso para
nublar el propiciatorio. No olvidemos que en los textos anteriores que leíamos, dice que Dios iba a hablar a través de la nube. Esa nube era la que se hacía en el propiciatorio. Además, esparcir sangre en el propiciatorio esparcir en el propiciatorio la sangre de un toro como un pecado, ofreciendo tanto para él y su familia. Antes entonces debía de ofrecer sacrificio por su pecado. Además entonces, además de ofrecer sacrificio por su propio pecado, lo que vemos en Levítico capítulo 16, versículo 11 y 14, dice de esta manera, versículo 11, Levítico 11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa. Degollará en expiación el becerro que es suyo. El verso 14, y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, si ven, el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo, debía uno llevar su incienso en su mano y nublar la parte del propiciatorio porque es en ese lugar en el cual Dios se iba a aparecer. Segundo, debía de expiar o rociar la sangre del toro o del animal que llevara por su purificación, tanto de él y de su familia. Y la tercera cosa que haría una vez que purificara su vida y su familia, debía de esparcir sangre en el propiciatorio por el pecado de toda la gente. En Levítico 16, el versículo 15 dice de esta manera, después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Vemos entonces que el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Segundo, debía hacer 3 cosas. En el incienso llevar y nublar el propiciatorio. Entrar en el lugar santísimo con una sangre que no era suyo, sino del macho cabrillo, del toro, y en el cual dice iba a ofrecer sacrificio por él y su familia. Y tercero, lo que iba a hacer era con el mismo sacrificio, con la sangre de lo que leíamos en el versículo 15, de macho cabrillo, de cabra, iba a ofrecer o rociar en el propiciatorio por la sangre, por por el pueblo. Entonces vemos que la función del sumo sacerdote es entrar al lugar santísimo y como Hebreos 9:7 dice, no sin sangre, es decir, que sí entraba con la sangre ajena para ofrecer sacrificio. De esta manera, él ofreció sangre por sus propios pecados y las personas cometidas en la ignorancia, como se menciona en Hebreos 9:7. Con este resumen del ritual del santuario terrenal, se recordó el tipo de servicio prestado al primer pacto. Pero, ¿cuál fue el verdadero propósito de tal servicio? ¿En los sacrificios de rociar una redención completa? Esta pregunta es lo que nosotros vamos a abordar en los siguientes 3 versículos. El santuario terrenal, su simbolismo y su limitación. En primera instancia, lo que nosotros podemos ver es que fue simbólico. Como ya habíamos dicho anteriormente, el tabernáculo y su servicio era una copia de las cosas celestiales. En Hebreos, capítulo 4, el versículo 5 dice, así que si estuviese sobre la tierra, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote para presentar las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí en el versículo anterior se advertía entonces que Jesús, bajo el linaje, en el cual era según la genealogía de Mateo, que era de la tribu de Judá, bajo ese linaje
no podía servir como sumo sacerdote, porque era solamente la tribu de Leví. Y luego el versículo 5 hace la advertencia diciendo que eso que se observaba en la ley del Antiguo Testamento, eso era figura y símbolo de las cosas celestiales. Por ende, entonces, cuando miramos acerca de este impedimento legal que Jesús tenía, vemos que decía la Escritura que era según, según el, según el designio, según el designio según el orden, perdón, de Melquisedec. Ahora, Colosenses capítulo 2, verso 16 y versículo 17 dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué se nos dice? Todo es sombra. Por lo cual entonces se nos dice el versículo que iba a ser, estaba alumbrando o apuntando acerca de lo verdadero. Y así fue simbólico hasta el tiempo presente, como lo vemos en Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El versículo menciona entonces que es simbólico, simbolizando lo que eventualmente ocurriría cuando Jesús viniera, simbolizando lo que Cristo ha hecho en realidad cuando Él entró al cielo. Hebreos capítulo 9, verso 11 y versículo 12 dice de esta manera, estando, vamos a ver, disculpen un momento que se me borró aquí, se me quitó la pantalla. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 dice de esta manera, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Este versículo nos indica entonces, o nos está indicando la misma función que hacía el sumo sacerdote. Entraba al lugar santísimo no con su sangre, sino con una sangre ajena. Y de esa manera pues estaba simbolizando lo que realmente Jesús hizo. Él entró una vez para siempre con su propia sangre, en el cual dice, puede ahora o nos presenta que es un sacrificio perfecto. El Espíritu Santo entonces está indicando el camino al cielo que aún así no se había manifestado. Hebreos capítulo 9, el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La otra parte que nosotros podemos considerar es que hubo limitaciones. Los dones y los sacrificios no podían hacer uno perfecto en lo que respecta a la conciencia. Hebreos 9:9, lo que leíamos anteriormente, en el cual dice, el cual es símbolo para el tiempo presente. Lo anterior entonces era símbolo, no se asemejaba a lo que era la realidad como tal. Hebreos 9:14 menciona, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí se nos hace la comparación entonces entre la sangre de los machos cabríos con la sangre de Cristo, en el cual dice, se nos menciona de que aún se ofreció sin mancha delante de Dios. Y una vez para siempre, ese mismo sacrificio puede limpiarnos de una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el verso 1, el versículo 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí se nos menciona entonces que una de las limitaciones que tenía es estos sacrificios, la sangre de animales, no podían quitar los pecados del pueblo, que por ende había de estarse repitiendo cada año. Las ceremonias involucraron ordenanzas carnales impuestas hasta los tiempos de la Reforma. En Hebreos capítulo 9, el versículo 10, leemos acerca de esto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Así como el santuario era terrenal, las ordenanzas eran carnales, en contraste con lo que es celestial espiritual. De hecho, todo el rito fue diseñado para afectar el lado físico del hombre, es decir, su sentido, su vista, sonido, olfato, gusto, tacto. Por ejemplo, cuando se quemaba el incienso, allí miramos la parte del olfato cuando se quemaba la carne, afectaba la parte del olfato, del olfato. Luego, el sonar de la trompeta también impactaba la parte del sonido. Y aún más, la vestidura que tenía el sacerdote también impactaba la parte de la vista. Todo esto influyó entonces o estaba diseñado para tocar los sentidos de las personas. Y decimos que tales ordenanzas fueron diseñadas para ser temporales, hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo en el cual los cambios vinieron y se hicieron. De esta manera, ahora Dios espera una adoración espiritual, como lo vemos en Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el espíritu tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora Dios entonces está demandando una adoración espiritual. Así como Dios también es espíritu, está demandando ello. La adoración entonces está más de acuerdo a lo que es en verdad Dios en cuanto a su naturaleza, la cual es espiritual. La adoración entonces se está enfocando al hombre interior. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos, damos énfasis a la melodía mediante el corazón. Y eso lo vemos en Efesios 5:19, en el cual dice el versículo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ahora nuestra adoración es más espiritual. Y vemos el versículo 19 en cuanto a referencia a los cantos. Se hace cántico que vienen, dice, en el corazón. Colosenses 3:16 también dice lo mismo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí encontramos entonces que los cánticos deben de hacerse de manera espiritual. Como lo mencionaba el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que, que si hemos de cantar, que también nosotros cantemos con el entendimiento. Igual también en la cena del Señor, que tiene los elementos, el énfasis está en la comunión, cuando nosotros compartimos en el pan, el cuerpo, y en el jugo de uva, la sangre de Cristo, mientras nosotros conmemoramos la muerte, su muerte. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos entonces saber que la iglesia primitiva no instituyó simplemente lo carnal, lo indicado en el primer pacto, sino todo lo contrario, también se hace énfasis a una adoración espiritual. A manera de conclusión de este estudio, podemos decir lo siguiente: el santuario terrenal y sus ordenanzas carnales sirvieron a Dios con un propósito,
reveló la naturaleza terrible y el alto precio del pecado, por lo cual dice, los mismos sacrificios que se hacían, pues era difícil que se pudiera quitar, porque había que estarlo haciendo continuamente. Reveló la necesidad de un derramamiento de sangre para proporcionar una remisión de pecados. Esto se manifestaba en el sacrificio que hacían de los machos cabríos. Y luego en la preparación de las personas para llegar al sacrificio supremo y la redención completa. Requirió entonces de un hombre que se preparara para que de esa igual manera pudiese entrar al lugar santísimo. Pero tan útil como fue, podemos decir que fue temporal y simbólico, una copia y sombra de lo que estaba por venir, diseñado entonces para desaparecer cuando lo que realmente representaba se hiciese presente. Como veremos más adelante en nuestro próximo estudio, vemos entonces que Cristo ha venido y ha entrado al lugar santísimo, al más perfecto tabernáculo creado no con manos humanas, sino con celestial, y en el cual dice, Él ha obtenido la redención eterna por cada uno de nosotros. Él ha hecho posible purgar nuestra conciencia de la muerte y por ende dice, trabajar continuamente en el servicio de Dios, sirviendo entonces como un intermediario. Juan 4, 23 y 24, quisiera leer este versículo y terminar en esta ocasión. Juan capítulo 4, versos 23 y 24 dice de esta manera. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De momento hemos podido ver lo que es el santuario, eh, el ritual y las cosas que se hacían dentro de ellos, y además de ver el santuario terrenal, pudimos ver en estos versículos que es simbólico y que de igual manera tenía limitación. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga.